Muchas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Y este día les traigo un tema, vamos a hablar de las pensiones, pero entre lo amplio de lo que podemos hablar sobre este asunto, nos vamos a centrar en una cosa particular que tiene que ver con la pensión mínima garantizada. ¿Qué es? ¿A quiénes beneficia? ¿Quiénes pueden acceder a la pensión mínima garantizada? El día de hoy les vamos a responder todas estas preguntas, así que por favor quédense porque vamos a una pausa muy breve y enseguida regresamos. En 1943 se creó la primera ley del Seguro Social que dio pie a que se creara el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y en ese momento también con eso se creó un primer sistema de pensiones. Luego, en 1973, se publicó la nueva ley del Seguro Social y el propósito de esta ley fue ampliar los beneficios para las personas aseguradas. Era otro México, era completamente otra la situación económica, política, social. Seguramente algunas y algunos de ustedes han oído hablar, algunas de parte de la audiencia a lo mejor están bajo esta ley de 1973, han escuchado hablar de ella y seguramente otras personas han de pensar, ¿por qué no nací antes para que me tocaran los beneficios de esta ley? O mejor aún, ¿por qué no se continuaron, porque no se conservaron esos beneficios, esas condiciones para los tiempos actuales? Porque después de esa ley, pues lo que vino fue el neoliberalismo. A finales de 1980 el neoliberalismo en México estaba más que instalado en este país y comenzó así la privatización de los ahorros de las personas trabajadoras. En 1992, Carlos Salinas de Gortari creó el sistema de ahorro para el retiro con una serie de reformas a varias leyes. Luego, su sucesor, y con todo lo que sabemos también de cómo llegó al poder, Ernesto Zedillo, promovió otra reforma a varias leyes y así también se creó una nueva ley del Seguro Social. Esta entró en vigor el 1 de julio de 1997. Y es así entonces como tenemos dos tipos de pensiones mejor dicho, tenemos dos regímenes de pensiones. Para las personas que comenzaron a cotizar a partir de 1973 y hasta el 30 de junio de 1997, es un primer grupo que les rige la ley del 73, y para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 es el segundo régimen. Son los que están actualmente ahorita y es importante que a partir de eso, pues de esa información tengamos esa base de información, distinguir que son dos tipos y tiene que ver con pues el año en el que comenzaron a cotizar y para quienes cotizan la ley de 1997, incluso también la fecha, porque alguien que empezó a cotizar en el Seguro Social en marzo de 1997 todavía alcanzó la ley del 73, que tiene pues muchos otros beneficios. Es importante, como les decía, que tengamos estas bases para ahora sí poder entrar al tema de la pensión mínima garantizada, y para que nos platique de esto hemos invitado a Rosario Arroyo. Ella es especialista en temas de seguridad social y sobre todo de pensiones. Vamos con ella para que nos cuente qué es la pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada es precisamente un monto de pensión que otorga el Seguro Social a todas aquellas personas que hayan cotizado antes de 1997.
En esa fecha hubo una importante reforma que pues dejó prácticamente una brecha, la verdad es que muy distinguida entre las personas que cotizaron antes del 97 y las personas que cotizaron después del 97. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todas aquellas personas que sí lograron tener semanas cotizadas antes de ese año tienen derecho a una pensión. Entonces, como lo explica el IMSS, lo dice de esta manera. La pensión mínima garantizada es aquella que el gobierno federal asegura a las personas pensionadas al amparo de la ley del Seguro Social y su monto mensual será el equivalente al salario mínimo general de la Ciudad de México. El IMSS dice que este es un mecanismo de seguridad social respaldado por el gobierno federal para asegurar una cantidad mínima a las trabajadoras y a los trabajadores cada mes. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto Rosario Arroyo y regresamos. La ley 73, pues la verdad es que es un beneficio bastante amplio para todas aquellas personas que puedan gozar de ella. ¿Por qué? Porque las personas pudieron ganar quizá menos del salario mínimo durante su vida laboral y ya al momento de pensionarse se ajusta totalmente por lo menos a un salario mínimo. Entonces, sí es, digamos, se actualiza, aunque en sus cotizaciones pues los montos vengan muy bajitos, se ajusta al momento actual. Entonces, esa es otra ventaja, que digamos que esta pensión se va cuidando de la inflación o va creciendo conforme crece la inflación. Como les decía hace un momento, pues la ley de 1973 se creó bajo otras circunstancias, otro país, otras condiciones económicas y miren, pues poquitito después de que se haya creado esta ley de 1973, una década después de eso, ya en México estábamos viviendo el neoliberalismo, los estragos también ya lo comenzaban a sentir las personas trabajadoras con salarios mínimos, 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 porque dejó de subir, el salario se estancó. Se comenzaron a privatizar muchísimos servicios, eso es algo muy característico de ese tipo de economía muchísimo pues más agresiva con las personas pobres y que además a partir de las personas pobres es que unos cuantos se hacen ricos. Pasó una década, como les decía, para que se fuera destruyendo todo esto que se había construido con mucho esfuerzo y como lo hemos platicado en muchos otros programas, con esfuerzo de la población organizada, de trabajadores y trabajadoras que exigían de manera organizada, de muchos otros movimientos sociales que exigían mejores condiciones de vida, pero pues llegó el neoliberalismo, lo dejaron entrar y muchos gobiernos, muchos políticos pues se beneficiaron de eso, pero pues desafortunadamente no corrió con la misma suerte la mayor parte de la población, sobre todo la más empobrecida. Y a diferencia de esas condiciones, pues la idea que se tenía al crear la pensión mínima garantizada era precisamente tener pues una vida mínimamente digna. Y digo mínimamente porque creo que también a partir justamente de cómo han ido cambiando las circunstancias económicas, ahora creemos que algunas situaciones de algunas condiciones de vida son un privilegio cuando tendrían que ser lo básico que tengamos, es decir, dinero para poder tener unas vacaciones, para comprar libros, para ir al teatro, para la salud, por supuesto, para cosas mínimas, para tener los útiles de la escuela, para que las mamás y los papás no se estén preocupando porque ya tienen que volver a comprar zapatos para sus hijas y sus hijos. No son privilegios, son cuestiones que deben ser mínimas de la vida digna. Pues bueno, la pensión garantizada no es que sea una cantidad exorbitante y que les va a alcanzar realmente para todo, es al menos para que puedan tener un piso mínimo, una cobertura básica
por todos los años que ya trabajaron y que además, esto también creo que es muy importante recordar, las personas que ya logran jubilarse, pensionarse, pues ya pasaron muchísimos años trabajando para generar riqueza, una riqueza que, como les decía hace un momento, pues son más bien muy pocos los que se quedan con la riqueza del trabajo de todas las personas trabajadoras. Y pues parte también de la finalidad social de la pensión mínima garantizada, pues es proteger a las personas ante las pensiones muy bajas. Estas pensiones eran o son financiadas por el Estado mexicano. Esa es la importancia de regresar además a un estado de bienestar como el que se está reconstruyendo. Además, también como ya les mencionábamos, el monto de la pensión mínima garantizada se actualiza cada año, se actualiza en este mes de febrero, así que quienes han podido acceder a esa pensión en este mes les tuvo que haber actualizado, y esta actualización, es decir, este incremento, tiene que ver directamente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Es decir, se aumenta conforme pues, el porcentaje de inflación que tengamos en ese momento. Vamos a platicar ahora, ya teniendo toda esta información de qué es la pensión mínima garantizada. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden acceder a ella? ¿Qué se necesita para tener una pensión mínima garantizada? Rosario Arroyo nos ayuda a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para poder aspirar a una pensión mínima garantizada? Bueno, pues eso que estoy comentando, haber cotizado antes del 97, pero también otras tres cosas importantes, que es tener 500 semanas cotizadas en el Seguro Social, ya sea que hayan empezado antes del 97, aunque las hayan concluido posteriormente, se les llama generación de transición, pero que tengan esas 500 semanas. Dos, que tengan la edad, 60 años cumplidos, y tres, que tengan conservación de derechos, ¿ok? ¿Qué es la conservación de derechos? Bueno, se calcula con base a su número de semanas y es la cuarta parte de su número de semanas el periodo que los espera el Seguro Social, por así decirlo, con sus derechos vigentes para que puedan aspirar a esta pensión. De tal manera que la pensión mínima garantizada, prácticamente todas aquellas personas que cumplan con estas características ya, pues digamos, se les otorga, ¿ok? Y esta se calcula con el salario mínimo de cada año. Entonces, cada año se va actualizando, obviamente, este monto. Para este año estamos hablando de un promedio de 10,600 pesos la pensión mínima garantizada. ¿Ok? Esa es la que, digamos, es una pensión básica que todas aquellas personas pueden lograr, que con estas características que ya mencioné, porque muchas personas vienen conmigo y me exponen su caso y bueno, me dicen, es que yo coticé antes de 1997 y bueno, efectivamente, en su constancia, en la última parte, la última cotización, viene el primer momento en que se integraron al Seguro Social y sí, o sea, la fecha coincide, pero hay que revisar los tres requisitos para saber si sí, ya me puedo pensionar, si tengo realmente esos requisitos o qué puedo hacer para solucionar. Eso tiene solución. El tema de la ley, pues no, ahí sí, pues quien haya cotizado después del 1 de julio de 1997, pues simplemente ya forma parte de otra generación de pensiones. Y bueno, aún así hay muchas personas que tienen una pensión muy, 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 muy bajita, y también a eso respondió esta política que comenzó Andrés Manuel López Obrador con la pensión universal para personas adultas mayores, y que ahora ha continuado también la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay mucha gente que no tuvo una pensión porque trabajó durante toda su vida en el sector informal, y hay otras personas que sí tienen una pensión, pero es sumamente baja y necesitan un ingreso más para poder compensar
para tener lo básico para seguir sobreviviendo. Esta fue pues una política también pensada, la pensión universal pensada también para compensar un poco eso, pero volviendo a la pensión mínima garantizada, pues les decía, precisamente va pensada en quienes menos ganaron. Sobre esto también nos habla Rosario Arroyo. Bueno, en este caso, bueno, porque son personas que cotizaron hace ya muchos años. La mayoría de personas que yo asesoro ya dejaron de cotizar hace 20, 15 años, 10 años. Y entonces, pues sus salarios se quedaron en esa época, ¿no? Digamos, en ese periodo de inflación. Y por lo tanto son muy bajitas. A la hora de hacer los cálculos, se toman en cuenta dos cosas: su número de semanas y su salario promedio. Y generalmente sale una pensión muy bajita. El 80% de estas pensiones salen por debajo del 50% de la pensión mínima garantizada. Entonces ahí pues también es algo que sí se debe reconocer, que sí se les otorga un beneficio muy importante al garantizarles ese monto de pensión, que estamos hablando de la mínima garantizada. Entonces, es bastante bueno. Ahora hablaremos sobre la brecha de género, porque la maternidad, el trabajo de cuidados e incluso otros procesos de las mujeres, como puede ser la menopausia, pues son razones por las que algunas tienen que pausar su vida laboral, y esto pues no es algo que ocurra con los hombres. Es decir, muchas mujeres cuando se embarazan, cuando dan a luz, de una manera forzada, de una manera que puede ser probablemente sí su decisión, pero el punto es que muchas de ellas dejan de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijas, de sus hijos, para disfrutarles. Esto no es algo que ocurra por más que sea una decisión, digamos, pongámoslo en ese caso, que es una decisión totalmente pensada, con libertad, que se puede dar el lujo, entre comillas, de hacerlo estas mujeres, pues no es algo que generalmente suceda con los hombres, ¿no? Que renuncien un tiempo a su trabajo para disfrutar a sus hijas y sus hijos y cuidarles. Y en el caso también de quienes llegan a la menopausia, algunas mujeres también tienen que interrumpir en ese momento su vida laboral, o también cambia en las condiciones. ¿Saben? Hace un par de años, haciendo un reportaje sobre precisamente las condiciones laborales de las mujeres en la etapa de la menopausia, conocí a una mujer, por ejemplo, que durante muchísimos años había intentado un ascenso laboral, y llegó este ascenso laboral justamente cuando ella comenzó la menopausia, y los síntomas que ella empezó a experimentar la pusieron su vida de cabeza, fueron sumamente dolorosos, a veces incapacitantes, así que no la despidieron, pero la regresaron al puesto que ella tenía anteriormente, con un salario pues acorde con esas funciones, que era un salario mucho más bajo. Así que si ella, después de ese pues mal momento, no pudo volver a ser ascendida, pues significará que a lo mejor se va a jubilar, se va a pensionar con ese salario que tenía. El caso de otra mujer que también los síntomas que experimentó fueron ahí de verdad incapacitantes, y tuvo que salir de trabajar, tuvo que dejar de trabajar, así que pues dejó de cotizar. Todas estas pausas que hacen las mujeres, ya sea por la maternidad y el trabajo de cuidados, por la menopausia, por algunas otras cuestiones, pues lo que significa es que son semanas que no están trabajando para el sistema, digamos, sí, para un sistema, pero no se les está contando en el seguro social. Así que esto pues va reduciendo o va ampliando, por un lado, la brecha de las pensiones, una brecha de género, y va reduciendo sus posibilidades de poderse pensionar.
Cada una de estas pausas forzadas significa un ingreso menos, significa una semana cotizada que no se va a contabilizar, significa al final de una vida laboral pues una pensión adelgazada, digámoslo de esa manera. Y por otro lado, también cuando las mujeres intentan, después de esa pausa, intentan regresar al mercado laboral, se encuentran con muchísimos obstáculos. Por un lado, puede ser que pues ya no estén actualizadas con lo que se necesitan, las habilidades de ese momento. También el tema, por supuesto, de la edad, que en muchas empresas, para muchas empresas desafortunadamente, es algo importante. Y bajo esas circunstancias, pues muchas mujeres tienen que aceptar trabajos precarios con salarios bajos o a veces sin seguridad social. Esto va de nuevo pues abonando a la pobreza de las mujeres por cuestiones que no tendrían que estarlas viviendo. Y también en ese contexto la pensión mínima garantizada pues, se vuelve como un piso mínimo, no arregla la brecha estructural de todo lo que platicamos, no cambia esas circunstancias, sin embargo, pues de alguna manera les puede beneficiar y puede ser también un reconocimiento de que ni el mercado laboral ni el sistema miden con la misma vara a hombres y mujeres, y sobre todo, pues si a eso le abonamos otras circunstancias que pueden ser mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad, quienes trabajan en el ámbito informal, pues de entrada están fuera de este sistema de pensiones. Pero de esto, sobre la brecha de género, pues es algo que también le planteamos a Rosario Arroyo y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto. Es una pregunta súper interesante. La verdad es que aquí el papel de la brecha de género me parece que se puede reducir muchísimo y voy a explicar por qué. Cuando una persona cotizó antes de 1997, una mujer que hace 20 años no regresó a laborar precisamente porque se dedicó a su casa, al cuidado de sus hijos y pues ya no tuvo la posibilidad, esta ley, a través de la ley 73, le da la posibilidad de retomar esos derechos a través de cotizaciones directas con el Seguro Social. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que se integren a la vida laboral de nuevo. ¿Por qué? Porque sería muy complicado que una persona que ya tiene muchos años sin laborar, pues ahora vuelva, ¿no? Entonces, le dan la posibilidad, precisamente a través de la modalidad 10, de que se integren nuevamente a cotizar como trabajadoras independientes. Y aquí algo muy importante es que yo asesoro todos los días a mujeres con estas características, mujeres que hoy venden postres, que se dedican a la costura desde su casa, que venden comida y que de ahí pagan sus aportaciones en modalidad 10. Y eso les da la posibilidad de reactivar derechos aunque tengan muchos años sin trabajar. Entonces, con esa temporada que ellas cotizan, recuperan y se pueden pensionar con un monto prácticamente el mismo que el de una persona que tenga 900 o 1000 semanas cotizadas. Entonces, eso es algo que la verdad sí reduce bastante esa desigualdad o esa posibilidad que anteriormente pues no se buscaba del todo, que las mujeres pudieran continuar con su vida laboral, ¿no? Aquí yo lo veo como una compensación, se podría decir, porque sí, realmente lo mismo puede tener una pensión un señor que tiene 900 semanas que una señora que tiene las 500, ¿sí? Aquí ya, bueno, al final, por supuesto que una persona con un buen número de semanas cotizadas, me refiero a más de 1000 semanas, por supuesto que tiene otras posibilidades de incrementar la pensión, pero se tendría que hablar de una inversión, ya una estrategia para invertir al Seguro Social. Pero bueno, enfocándonos en la pregunta, considero que es una muy buena oportunidad de recuperar esos derechos para las mujeres
y poder sentirse seguras en esa etapa de vejez, en la etapa ya de retiro, no necesariamente dependiendo ya pues de la pareja, ¿no? Teniendo ya su propio dinero, que aunque estamos hablando de la mínima garantizada, es un monto seguro mensual de por vida, además de una seguridad en cuanto al servicio médico, porque también están aseguradas para toda la vida y también pueden heredarla a su esposo. Entonces, pues realmente se equilibra bastante aquí la situación económica. Ya vamos llegando al final de este programa, pero no me quiero despedir sin antes agradecerles por haberme acompañado, por dejar su like, por dejar su mensaje, por compartir después este programa ya cuando queda en su liga ahí solito, sin embargo al aire y en Estudio B, por compartir este programa, por ir nuevamente a dejarnos un comentario. Nos ayudan muchísimo, de verdad, con estas pequeñas acciones que pueden hacer. Les agradezco un montón por estar acá y todavía, les decía, todavía no se me vayan porque Rosario Arroyo nos tiene otros consejos más que vale mucho la pena escuchar. Les dejo con Rosario Arroyo, les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana o en cualquier hora. Ya saben que se queda este programa en Sin embargo al aire y en Estudio B. Nos vemos en la próxima. Todos tenemos una Afore, todas aquellas personas que alguna vez hayamos cotizado ante el Seguro Social, tenemos una Afore. Independientemente de que seamos Ley 73 o Ley 97, todos tenemos una Afore. Y bueno, de hecho hay un número por parte del gobierno en el cual podemos consultar cuál es nuestro Afore. Cuando no sabemos, solamente nos comunicamos, damos nuestros datos como tal número de Seguro Social, CURP, y nos pueden otorgar la información sobre el Afore en el que actualmente estamos, hacemos la búsqueda, nos acercamos y podemos actualizar datos. Eso es muy importante.